Sean bienvenidos, queridos hermanos. El día de hoy tenemos una hermana llamada Sandra que quiere dar su testimonio para que usted y yo lo sepamos y el mundo entero. Ella volvió a la Iglesia Católica, se había descarriado por unos años y hoy quiere dar su testimonio. Entonces, antes de empezar, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que este testimonio llegue a los corazones de las personas que también se descarriaron de la Iglesia Católica, pero que están buscando la oportunidad de volver. Entonces decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre Ven. lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo obrar, lo que debo hacer, lo que debo escribir, para procurar vuestra gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Amén. En el nombre del Padre, Amén. y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos a la hermana Sandra con nosotros para dar su testimonio. Yo soy Daniela, la sobrina del padre Marcos y del padre Luis Toro. Hermana Sandra, bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación y gracias por contestar mi llamada. Pues yo le había escrito al Padre para saludarle y darle gracias por sus videos, por su enseñanza. Pues yo pude abrir mis ojos y ver la verdad sobre Jesús, sobre el Señor y sobre sus enseñanzas. Y pues nunca pensé que el Padre me iba a contestar, y un hombre tan ocupado, pero doy gracias a Dios porque así es, y Dios sabrá por qué lo hace. Y quiero darles las gracias porque me llamaron y me tomaron en cuenta. Muchas gracias a usted, hermana Sandra. Ahora cuéntenos su testimonio. Yo les voy a contar un poco desde que era niña hasta que me separé de la iglesia, pues, y nuevamente regresé. Cuando desde que era muy niña, pues desde que tengo razón de que me acuerdo, siempre nací en una familia católica. Mis padres, mi familia siempre fueron católicos, y mi madre siempre nos inculcó pues ir a la iglesia, rezar. Hicimos los sacramentos que son nos bautizaron, la primera comunión, la confirmación, y igual nos confesábamos cuando íbamos a la catequesis. Pues recuerdo que era muy bonito porque yo vivía en este pueblo que existía solo este pueblo y lo demás era campo, pero ahora con los años esto se ha hecho ya como bien poblado, entonces ya no hay ese campo pero tuve la suerte de vivir así en el campo, y pues era muy bonito porque cuando íbamos a la catequesis, íbamos a la iglesia, nos enseñaban a rezar, nos enseñaban, y era obligatorio. Pues ahora ya a los chicos de hoy ya no se les puede obligar, pero era muy bonito. A mí sí me gustaba. Yo recuerdo que desde niña yo siempre he sido apegada a la religión, a Dios, siempre he buscado de Dios. Me gustaba, en mi cuarto tenía imágenes de santos, tenía el crucifijo, tenía la Virgen María,
siempre rezaba. Yo recuerdo que siempre era pegada a Dios. Yo cualquier cosa que pedía en mi mente, pues a ver, Dios me cumplía. Y cuando era niña, y yo recuerdo porque yo decía, Dios siempre, y ahora que recuerdo y digo, sí, Dios siempre ha obrado en mí, siempre ha estado presente y siempre me ha cuidado y ha permitido pues que quizá esto de separarme de la iglesia, Él permitió que esto suceda para que mi fe crezca. Yo pienso así porque a veces las obras del Señor son tan perfectas que en el instante no lo vemos, pero cuando pasa el tiempo decimos, oh Dios, ¿cómo has hecho que pase esto para que vengan cosas buenas? Y pues yo estoy muy agradecida con el Señor porque Él siempre me ha cuidado, a pesar, como decimos, a pesar de no ser unos buenos hijos, Él nos ama, así como nosotros como padres amamos a nuestros hijos, pese a que sean, a que no hayan hijos buenos, hijos malos, pero como padres los amamos y muchas veces amamos más a los hijos que están descarriados, y el Señor es así. Él a los que estamos descarriados nos ama más y vela por nosotros y nos hace sus hijos preferidos. Y pues yo en la niñez, yo incluso quise ser monja, me gustaba, entonces, pero bueno, las cosas no fueron así. Me casé muy joven, tuve 3 hijos, mi esposo también era joven. La vida fue muy dura. Casarse bien joven es bien duro, porque no se tiene la mentalidad de un adulto. Pero a pesar de eso, el Señor permitió que sigamos casados. Ya cumplimos con mi esposo 35 años de casados. Hubieron muchas cosas malas que nos pasó, pero el Señor siempre ha cuidado de nosotros. Cuando ya han pasado años, pues yo también a mis hijos les inculqué lo que es la religión, ir a la iglesia, rezar, dar gracias a Dios, todo eso. Entonces les hice cumplir sus sacramentos también a mis hijos. Yo estoy agradecida porque Dios que haga eso con mis hijos también, y que ellos crezcan y que ahora que son ya padres ellos también, que es mi padre y madre, mi hija, pues ellos también están convencidos del amor de Dios, y ellos también siguen con sus hijos el mismo ejemplo, y pues yo doy gracias a mis padres que ellos me dieron esta educación en Dios, y para yo también poder dar a mis hijos. Pasaron los años y yo, a pesar de ser una persona que siempre iba a la iglesia, incluso yo daba catecismo en la iglesia, y me gustaba ir a dar catecismo, pero aunque no sabía mucho, pero dábamos la catequesis con unas amigas. Un tiempo vinieron a mi barrio, pasaron algunos años en los que estuvieron unos padres italianos, vinieron padres italianos que formaron acá la religión, o sea, como que dieron más fuerza al amor, o sea, al sentir de Dios, y a inculcar a la gente a que vaya a la iglesia, porque antes éramos poquitas las personas que íbamos a la iglesia, pero cuando ellos vinieron, hicieron muchas obras aquí en nuestra comunidad, y ellos hicieron que la gente regrese a la iglesia. Daban cursos,
los retiros, hicieron muy grande esto de la religión acá. Y ellos se fueron. Yo hasta ahí estuve en la iglesia. Y ellos se fueron y regresaron. Y ya vinieron padres que eran ecuatorianos. Entonces ya como que no me gustaba mucho, pero incluso así iba a la iglesia. Y como ustedes saben, pues los hermanos separados siempre están predicando en la puerta, siempre están yendo de casa en casa. Y venían unas señoras pues que venían y nos daban nos leían un pedacito de la Biblia y decían qué le parece y así. Yo, a pesar de estar siempre en la iglesia, pues no entendía muy bien la Biblia. No, yo sí leía, pero no muy seguido. Pero no estaba, como muy familiarizada con los temas de la Biblia. A pesar de que en las misas dan las lecturas bíblicas, pero hay muchos padres que a uno no le explican esa lectura bíblica, sino dan el sermón a base de eso, pero no es como que le explican esa lectura. Entonces como que no estaba muy familiarizada con la Biblia, y las personas que venían, pues de ahí un día me dijeron que si quería que me dieran estudio, y fue con los testigos de Jehová. Las hermanas pues venían, me daban estudio, empecé a leer la Biblia a la forma de ellas, a la doctrina de los testigos de Jehová. Empecé a escuchar, a estudiar. Mi esposo siempre no estuvo de acuerdo. No estuvo nunca de acuerdo con que yo siguiera el estudio con los hermanos, con los testigos de Jehová. Mi hija me hablaba, incluso teníamos algunas discusiones, pero como ellos tampoco conocían mucho de Biblia, entonces como que les fui diciendo lo que me decían, leyendo lo que me decían. Y mi hija como que dice, de verdad, mami, dice, eso es verdad. Y como que ella también empezó a estudiar. El esposo, el hijito de mi hija, mi nieto, él también empezó a estudiar. Y mi hijo el menor, solo mi hijo el mayor, él no, pero mi hijo el menor también. Entonces, sí, es como que hoy, cuando entiendo, de verdad, sí me dio mucho acto de conciencia haber arrastrado a mis hijos conmigo. Y ese es un dolor muy, muy fuerte. Y ahora que escucho los videos del padre, pues razón, a pesar de que mi esposo tampoco conocía muy bien de Biblia, a pesar de eso, él siempre se opuso, y digo, cuánta razón tenía mi esposo. Y así pasaron las cosas. Incluso mi hijo, el menor, estuvo en la iglesia, era del coro, tocaba la guitarra, y con esto él también se salió y empezó a estudiar con los testigos. Yo ya asistía a los salones del reino, al salón del reino, pues a las congregaciones asistía. Siempre me preguntaban, pues, qué tal le pareció, cómo está. Yo desde el fondo de mi corazón, como que no aceptaba todavía bien. Y decía, sí, bien, sí, está bonito y así, pero no era de mi corazón, del fondo de mi corazón no me gustaba mucho. Y pues, bueno, seguía asistiendo. Mi esposo me hablaba, teníamos discusiones con mi esposo,
y la gente me decía, o sea, los testigos me decían que era que el diablo hacía que mi esposo se portara así, o que el diablo hacía cosas para que yo no escuche la palabra de Dios, que Satanás era el que se metía en esas cosas, pero que yo ore y que le pida a Jehová que él va a hacer que mi esposo cambie y él también asista a la iglesia. Y yo decía, ¿será que cambia? Porque mi esposo es tan cerrado, no creo que cambie, decía. Pero yo seguía orando. Y también oraba en mis oraciones, decía, Señor, si este es el verdadero camino, si esta es la verdad por la que tengo que seguirte, pues yo te pido que me hagas más fuerte porque soy débil. Hazme más fuerte para luchar contra todos y seguirte, Señor. Y decía, y si no es así, pues Señor, mándame una señal o haz lo que tú quieras, pero ayúdame a ver la verdad. Y siempre en mis oraciones le pedía eso. Y incluso antes de la pandemia, pues nos pasaron muchas cosas a mi esposo y a mí. Nos pasó muchas cosas malas. Y llegué hasta la depresión. Incluso pensaba cómo sería matarme porque era algo muy feo. Entonces yo decía, ¿cómo puedo matarme? Así o así. Y decía, pero tengo que hacerlo, tengo que morirme antes de que me encuentre, porque no quiero morir. Y cada amanecer ya amanecía y yo decía, no, yo ya no quiero ver el día, yo ya no quiero que amanezca. Pero creo que la oración, a pesar de estar en el camino errado, la oración me ayudó, porque el Señor no permitió que haga eso. Al rato que pensaba eso, pues me venía la imagen de mi hijo, de mis hijos, y decía, no está bien. Pero ese pensamiento nunca se me quitaba. Pero eso, como digo, el Señor nunca no permitió que pase eso. Y mi esposo, por todas las cosas que pasaron, pues él me culpaba. Me decía que porque yo me había salido de la iglesia, entonces estaba pasando todo eso. Estuve como 5 años fuera de la iglesia, no asistía. Y incluso hubo una vez en la iglesia celebraban los matrimonios de esposos. Hicieron una misa en honor a los esposos que cumplían años de casados. Y mi tía, tengo una tía que es muy linda, que es como mi segunda mamá. Y mi tía me llama y me dice, quiere que le inscriba, dice, quiere que le inscriba para que a ustedes también les nombre. Tienen que ir bien guapos, dice, porque es como que están haciendo la renovación de los votos. Le digo, ¿y usted va a ir? Dice, sí. Y yo ya estaba estudiando con los testigos de Jehová. Entonces, sí, o sea, yo fue no porque quería ir, sino por darle, como decir, gusto a mi esposo. Y para no pelear, y para que él no me dijera que... Bueno, yo hice todo por él. Fuimos a una misa bien bonita de la renovación. Y mi tía era feliz viéndome a mí. Pero yo como que no disfruté mucho porque tenía metido eso en la cabeza de
de que está mal, que las imágenes, que todo lo que hace el padre estaba mal. Entonces yo decía, ay, me sentía tan mal. Pero como era la renovación de todos los esposos, nos hicieron comulgar. Y como que yo ahí sentía algo, ¿no? Y se me venía el corazón, quería llorar, pero decía, ¿por qué me pasa esto? Si yo aquí venir a la iglesia no está bien. Pero yo sentía algo y fue eso, cuando me pasó eso de cuando hicimos la renovación de los votos matrimoniales. Y después siguió pasando el tiempo y yo no volví a ir, porque yo le decía, es que yo no quiero ir, yo ya no voy a ir a la iglesia. Y mi esposo pues siempre se sentía mal y él iba solo. Después pasó la pandemia, dejé de estudiar con los testigos. Yo seguía en oración, seguía pidiéndole al Señor que me llevara por el camino correcto. Mis hijos igual se separaron de la iglesia. Y este año, pues recién, ¿qué va a ser? Unos 2 meses, que como yo siempre escuchaba videos de las prédicas de los testigos de Jehová, las canciones de ellos, yo escuchaba eso y en el YouTube o en la página de ellos, pero una vez escuchando en el YouTube, ahí me salió el Padre Luis, pero yo ahí leí católico. Como decía católico, yo le pasaba, me empezó a salir, no sé por qué, pero me empezó a salir. Y yo solo iba pasando y nunca le escuchaba. Y incluso escuchaba de los testigos, escuchaba de los evangélicos, porque tengo una cuñada que es evangélica y ella hasta hoy me mandan los videos de los pastores, de lo que predican, y ella incluso me dice que tengo que leer de la Reina Valera, que de esa Biblia. Una vez me mandó la Biblia y yo escuchaba, pero yo escuchaba todo eso. Estaba tan confundida que necesitaba que alguien me gritara y me gritara, me dijera, no es así, o yo necesitaba, he buscado tanto de Dios que decía, ay, sí, quiero escuchar algo que me convenza que es la verdad. Incluso en ese tiempo, cuando estudiaba con los testigos, pues también habían los mormones que recorren, pues son jóvenes, chicos jóvenes, chicas jóvenes, que recorren igual predicando. Estos chicos también me visitaban, porque yo tenía un local en donde vendía, pues y ellos y me decían pues que si me quería estudiar con ellos, y yo les dije que no, que estaba estudiando con los testigos, y me dijeron que no, que con ellos no, que no, que estudiar con ellos, y me dejaron una hojita donde me dijo que leyera y comparara, y después que otro día iban a regresar para ver qué me aparecía. Yo les cogí esa hojita, me puse a revisar con la Biblia y tenía citas de la Biblia, pero había citas que no había. Entonces yo digo, me parecía tan raro y decía, ¿y estos libros dónde están? Y incluso yo iba al apéndice y revisaba si estos libros no hay acá, o capaz que yo no sé buscar.
Y regresaron un día, me dicen que qué me ha parecido, les digo, ¿sabe que tengo una pregunta? Estos libros los encuentro en la Biblia. Y me dice, es que lo que pasa es que ese libro es de nosotros. Ese libro es, tenemos solo nosotros, porque es de un... De ahí me empezó a explicar de un Smith que era profeta y que Jesús se le había revelado a él. Entonces como que yo dije, aparte de la Biblia, otro libro, dije, no, eso sí no. Ese sí, o sea, como que me pareció tan lógico. Digo, no, solo es la Biblia, es solo la palabra del Señor. Y pues dije que no quería estudiar, que no, muchas gracias. Y ellos me dijeron incluso que ellos hacían servicio social, que me podían ayudar a hacer algo, y así, y yo les digo, a ver, ya, yo necesito que me den haciendo tal cosa, y le dice, y saca un cuaderno, y dice, a ver, tal día tenemos libre para poder ayudar. Y yo me reí, le digo, no, muchas gracias. Y era para ver qué decían, pero no, de ahí ya no me visitaron porque no les dije que no quería. Y pues ya cuando empecé, un día no sé por qué, empecé y digo, voy a escuchar qué dice. Y empecé a escuchar qué decía el padre Luis. Y empecé a ver los videos y me parecía tan lógico como que, o sea, lo que él decía, la enseñanza que él daba y que daba con la Biblia, que nada palabras de él, sino solo con la Biblia, y que no leía solo un versículo, sino decía del 1 en adelante, o leamos antes, leamos después, y que no hay que leer solo un texto cuando está fuera del contexto y algo así. Entonces empecé a escucharlo, me sentaba en el comedor, ponía la enseñanza del padre, pongo pues, ¿no? Y con la Biblia. El padre Luis decía, las escribía en un cuaderno y de ahí las iba buscando. Al rato que buscaba y él decía, a ver, vamos a leer antes, cuando hay veces que le refutan pues los pastores, gente que está fuera de la iglesia. Entonces yo decía, pero está bien lo que dice el padre, y empecé, y mi esposo creía que yo estaba estudiando con los testigos, y él era bravísimo, y le digo, ven a escuchar, le digo, quiero que escuches lo que dice. Y dice, ¿pero de qué está oyendo? Le digo, es un padre, le digo, es un padre católico, se llama Padre Luis Toro. Y me dice, ¿en serio? Le digo, sí, ven a escuchar, y él como que no me creía. Ahí se le pasó la bravura. ¿Perdón? Ahí sí se le pasó la bravura, ¿o no? Ah, sí, ahí sí ya se le pasó, porque y entonces ahora escucho todos los días, siempre estoy escuchando, y en la noche cuando vamos a dormir, pues pongo el padre y estamos los dos ahí escuchando, y él incluso tiene amigos que son evangélicos y así, y él les había llamado a decirles que escuchen, y un amigo le había dicho, no, si ese cura nos insulta, nos habla, él solo nos habla, él a los pastores habla, él es un loco. Y mi esposo le ha dicho, no, es que escucha, a mí me da pena que mi amigo se haya muerto sin saber la verdad. Y el amigo le ha dicho que no, que el padre es un loco, que solo les habla. Y entonces mi esposo yo ya empecé a escuchar y le digo, quiero confesarme, quiero ir a la iglesia. Incluso yo ya les empecé a hacer escuchar a mis hijos,
y mis hijos también, mi hija, dice, y mi yerno también es muy dócil y dice, es que yo no sé mucho de la Biblia, le digo, por eso yo les estoy diciendo lo que yo también estoy aprendiendo. Y mi yerno dice, sí, dice que bueno, dice, yo lo que usted diga y lo que nos enseñe, dice, está bien. Y mi hija dice, mami, dice, yo tengo un cargo de conciencia porque boté mi rosario, y ahora qué voy a hacer. Y entonces dígale que compre yo otro. le digo, sí, porque nosotros teníamos una tía que nos traía los rosarios, nos traía las estampitas, decía, mijita, esta es bendita, decía, esta es bendita, tome y guarde. Incluso a mis hijos les estaban diciendo, esto pónganle en el carro, es para que le lleve con bien y le traiga con bien. Y ella decía, hablaba, era muy así bien, y se iba a las iglesias, decía, yo no solo escucho la misa en una sola iglesia, decía, yo me madrugo y me voy a escuchar, si quieren, unas 3 iglesias, de ahí compro los rosarios, las estampitas, hago bendecir, y nos traía. Y ella era así, y en la pandemia ella se murió. Y era mi tía, hermana de mi mamá. Y justo va a ser 1 año de lo que ella se murió, y pues sí nos causó mucho dolor, porque ella también era muy linda, era igual como mi mamá, era muy pegada a nosotros, y sí me afectó mucho la muerte de mi tía. Y ella era así, nos traía las imágenes y todo, y era tan, no sé, ella era como era una mujer adulta, pero ya era como una niña, tenía una inocencia, quizá Dios mismo le hacía así, una inocencia tan bonita. Ella nunca hablaba de nadie, era una persona muy linda. Y por eso es que sí nos dolió muchísimo cuando ella se murió. Y ahora que sé que hay que rezar quizá ella, no sé cómo era así, quizá ella ya debe estar en presencia de Dios, pero ahora que dicen que hay que rezar por los que estén en el purgatorio, por las almitas del purgatorio, para que Dios les conceda poder estar con él, ¿no? Sí. Y bueno, yo le dije a mi esposo que ya quería confesarme, quería ir a la misa y recibir el cuerpo de Cristo. Y le llamé a mi tía, a mi otra tía, y le llamé y le digo, tía, quiero, porque ella es muy cercana al padre, a la iglesia, porque está siempre ahí. Entonces le digo, ¿cuándo confiesa el padre? Le digo, para poder irme y poder ir a la misa. Y ahí me dijo, los jueves estamos yendo ahora porque ahí hay mucha gente, ya está haciendo no me acuerdo cómo es esto de la hostia, que hacen el no recuerdo. Dan la comunión. Sí, pero hay otra cosa que hacen con la hostia en la misa. La consagración. En Santísimo. Ajá. La hora santa. Y hacen eso los jueves. Entonces me dice, vamos, el padre me dijo que si quiere confesarse, que vayamos antes para que se confiese y luego ir a la misa. Le dije, bueno, y fuimos con mi esposo, nos confesamos igual los dos. Yo le conté al padre pues de esto, que estuve alejada de la iglesia, y me dio la penitencia,
pues y recibimos la misa, recibí el cuerpo de Cristo y ha cambiado mucho en mi corazón, en mi mente, porque ahora sí estoy segura que es la verdad, pese a que antes no estaba segura y no creía de la iglesia, pero ahora sí, ahora sí, ya es como que mi corazón se ha llenado de la verdad. Y mi tía me dijo, o sea, estas palabras fueron tan lindas de mi tía, que me dijo, mi hija, dijo, yo cuánto he orado por usted y le he pedido al Señor para que regrese a la iglesia, para que esté otra vez acá, y ha cumplido, estoy muy contenta. Y igual ella también me abrazó y dice, estoy feliz de que esté nuevamente en la iglesia. Y yo, gracias, tía, por sus oraciones. Y igual cuando salimos de la misa, cuando fuimos con mi esposo, él me dijo, me abrazó, me dijo, estoy muy contento de que haya regresado a la iglesia, que esté nuevamente conmigo, y porque me sentía solo, decía él. Entonces estoy feliz para que otra vez esté conmigo en la iglesia. Y le agradezco a Dios, me abrazó y me besó. Y fue un momento muy bonito. Y gracias a las oraciones de mi tía también, he regresado a la iglesia. Y gracias al Padre Luis, porque mediante su enseñanza, y gracias a Dios por permitirle pues al Padre que por medio de estos medios de comunicación, pues Él pueda dar su enseñanza y pueda hacer regresar a muchas personas a la iglesia, a muchos que hemos estado descarriados. Y más que todo que Él dé su enseñanza es como que la enseñanza que da Él es tan facilita que uno se llega a aprender, que le entra directo al corazón. Entonces, por eso sí le doy gracias a Dios que nos haya mandado al Padre Luis como un gran profeta, para que podamos entender su palabra. Porque somos personas que quizá leemos la Biblia, pero no entendemos al 100% de lo que quiere decir. Igual en las misas hemos oído las lecturas bíblicas, pero quizás son, como decir, escuchadas solo así levemente y no han llegado al corazón, y por eso no sabemos qué realmente quieren decir. Pero el Padre da su enseñanza así tan facilito que a uno le llega, le entra al corazón, le penetra el corazón y hace entender qué quiere decir y tantas cosas que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y eso es lo que me ha pasado, pues, y espero, es un testimonio quizá no comparado a grandes testimonios con personas que han sufrido o han pasado peores cosas, pero es mi testimonio y es mi profesión de fe. Y como digo, gracias al Señor, gracias al Padre, gracias a las oraciones de quienes oraron por mí, gracias a la paciencia, al amor de mi esposo. Gracias a todo eso he logrado regresar a la iglesia. Y gracias a ustedes, que Dios les siga bendiciendo enormemente para que sigan ayudando a las personas en este mundo que ahora vivimos. Pues es un mundo muy difícil, en donde estamos, pues vivimos para el mundo, como decía.
en un mundo de consumismo y nada más. Y solo nos preocupamos del trabajo, la comida, las cosas materiales. Y en Dios pues viene a ser segunda parte cuando Él nos dice que su primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, como nos dijo Jesús. Lo primero es eso, y debemos entender pues que es sobre todas las cosas, es hasta sobre uno mismo, sobre nuestros padres, sobre nuestros hijos, sobre lo que vayamos a hacer, sobre todo, como dice el Padre. Les digo en castellano, todo quiere decir todo. Todo, todito. Y gracias a ustedes. Y son personas jóvenes que están obrando, que están trabajando para la obra de Dios. Y eso es muy lindo. Gracias. Yo les admiro y que sigan adelante, pues que les siga bendiciendo Dios, que les bendiga a todos ustedes. Amén. Que hacen esa obra. Y al Padre, para que Dios les dé muchos años más de vida, para que nos siga con su enseñanza. Y espero pues que algún día, cuando ya pase esto, el Padre pueda venir a Ecuador y pueda ir a conocerla donde quiera que venga, porque sí ha sido una gran alegría haber conocido al Padre y conocido sus enseñanzas. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a usted, hermana Sandra. Y cuéntenos, hermana Sandra, ¿usted se ha encargado de compartir los videos del Padre Luis a sus amigos o a aquellas personas que usted conoció en la iglesia evangélica, su esposo, a los amigos evangélicos también, a sus hijos? ¿Sí ha compartido la palabra de Dios o se la ha quedado para usted solita? No, yo he compartido todavía no he compartido con mucha gente, pero sí he compartido, porque quiero aprender bien para poder predicar la palabra. Entonces, sí he compartido con mis hijos, he mandado los videos a mi hijo mayor, a pesar de que él no se salió de la iglesia, pero él sigue asistiendo a la iglesia, va a la misa y todo, pero igual yo le compartí para que escuchara y aprendiera, porque no sabemos bien la palabra del Señor. He compartido con mi tía, y mi tía pues le ha compartido con otras personas y le ha gustado. Entonces yo, como le digo, yo conversaba el otro día con mi tía, le digo, y yo con los videos le digo del Padre, le digo, me río, y le digo, estoy solita riéndome. O a veces estoy llorando, le digo, porque hay videos que me hacen llorar, le digo, y sobre todo le digo, hay una canción que la otra vez cantó y ya no le he encontrado ese video, que cantó, yo soy tu hijo, algo así. Ay, con esa canción sí lloré, y lloré. y me gusta cuando canta y así, pero sí he compartido, pero ahora que quiero aprender más, quiero seguir aprendiendo y sobre la palabra del Señor, pues ya de ahí sí ya no me voy a callar y voy a compartir con todo. Bueno, a pesar que sí compartí, pero no mucho, sinceramente. Y con mis amiguitas que son testigos de Jehová, pues no las he compartido, sinceramente, porque todavía tengo como así un poquito de miedo, de no sé qué me van a decir y así. Y ya no he vuelto a hablar con ellas, he dejado de hablar, pero en la pandemia estuvimos conversando y decía, llamarame, y así, aunque no me obligaban, ¿no? Pero siempre estaban llamando. Y sí, y yo, sinceramente, a la señora que me daba el estudio, yo le tuve un gran aprecio, porque era una linda señora. Y ella también, creo que el afecto fue mutuo, y nos llegamos a ser buenas amigas. Entonces yo sí pienso hablar con ella, compartir los videos del Padre para ver qué
¿Qué me dice? Pero mire, aquí como dice en el Salmo 23, capítulo 4, usted que dice que tiene miedo y cualquier persona que nos esté escuchando si tiene miedo, aquí en el Salmo 23, en el capítulo 4 dice: aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. Entonces, si Jesús está con nosotros, no vamos a tener miedo, hermana Sandra. Así que, si quiere, lea varias veces el Salmo 23 para que usted se llene de confianza, camine de la mano con Dios y pueda predicarle, o nada más mandarle el video a los protestantes. Ya, está bien. El 23 dijo, ¿no? Ajá, el Salmo 23 es muy bueno. Y aparte es cortico, hasta se lo puedo aprender de memoria. Ah, ya. El 23, ya. Y ahora sus hijos, sus dos hijos que sí se salieron, los menores, ¿ellos ya volvieron a la iglesia católica o todavía no? Mi hija quedó en irse a confesar. En esta semana quedó en irse a confesar y se va a ir a confesar y por este problema de la pandemia no hemos estado yendo a la iglesia, pero ya en este tiempo ya vamos a seguir yendo y ellos también quieren regresar, confesarse y seguir yendo a la iglesia. Ah, muy bueno. Y mire, hermana Sandra, usted sabe que ahorita con la tecnología, eso es súper bueno. Y el padre Marcos Galvis tiene un canal de YouTube que se llama, pues, Padre Marcos Galvis. Y él todos los días graba la Santa Misa y la publica. Entonces, si no se pueden acercar a la iglesia, él siempre tiene grabada la Santa Misa. Y por día la va publicando, entonces pueden asistir a la misa de forma virtual. Como todo es virtual con la pandemia, pues pueden aprovechar también. ¿Ya? Ah, ya le voy a revisar entonces. Sí, es muy bueno el canal. También hace el Evangelio del Día y con la palabra de Dios da temas también como el Padre Luis. Él es sobrino del Padre Luis Toro. Sí le escuché en el que me envió. Muy bueno. Sí, ajá, con el Evangelio del Día. También hace el Evangelio del Día. Ajá. Y sí, hermana Sandra, bueno, es jovencito, hermano. Sí, él tiene 32 o 31 años, es jovencito. Claro, sí, es joven. Sí. Y hermana Sandra, bueno, este testimonio a mí me gustó mucho porque veo que usted desde pequeñita siempre tuvo el deseo de corazón de estar con Dios, o sea, de orar, de mantenerse firme en la oración. Quiso ser religiosa, pero bueno, las circunstancias quizás no se dieron, pero siempre quiso ser como ir de la mano, ser amiguita de Dios, y hablabas mucho con Él, porque dices que orabas mucho, y orar es hablar con Dios. Siempre usted como que estuvo en la presencia de Dios, siempre se mantuvo con Él, y eso es muy bueno, porque a pesar de que habían dos caminos y usted, porque los protestantes quizás sí fueron a su casa a predicarle con la palabra de Dios y los católicos no, pues usted, como quería saber de la palabra de Dios, decidió irse por ese camino. A veces tomamos decisiones erradas, pero lo importante es que si nos caemos, volver a levantarnos, que fue lo que le pasó a usted. Sí, porque, o sea, como no conocía mucho de Biblia y ellos empezaron a enseñarme, pues como que me parecía que todo lo que decían era verdad. Pero sí había cosas en las que me leían y yo como que no me quedaba muy convencida. Pero con esto de que los ídolos, las imágenes, que no había que tener, que hay que botar todo lo que se tiene, todas esas imágenes hay que botar o hay que quemar para que nadie más coja. Y quizá mi esposo me dice, por cuestiones de esposo y de que yo, o sea, siempre le he tenido mucho respeto en lo que él diga. Entonces como que yo decía, no, es que mejor cuando ya él se convierta, yo votaré o quemaré o lo que sea. Pero
por el momento no, porque él se va a dar cuenta y va a ser un problema. Entonces como que sí me importaba también lo mucho que decía mi esposo. ¿Y su esposo siempre fue así bastante católico, bastante firme? Así usted le mostraba los videos, él se negaba, él siempre se quedó firme a su religión católica, ¿verdad? Sí, a pesar de que le hablaba de la Biblia, le decía que esto dice en la Biblia, que estas cosas dicen, y él siempre me decía, ¿cómo va a pensar que ellos van a saber más que el padre ha estudiado cuántos años, que el padre ha estudiado todas esas materias de la religión, de la Biblia, y cree usted que ellos van a saber más que el padre? No van a saber más. Y yo le decía, es que ellos saben, ellos estudian mucho la Biblia, ellos saben bastante. Y decía, no, es que ellos no van a saber más. Además, el padre dijo en la misa, dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, a pesar de que él no sabía mucho, pero él me decía así, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y me hablaba así. Entonces yo solo me quedaba callado y le decía, es que usted no entiende, es que usted no sabe de Biblia. Yo le decía así, o a veces me quedaba callada porque no quería discutir, porque hay veces que cuando yo hablaba o le decía, es que esto dice en la Biblia, y ahí había discusiones. Entonces mi hija decía, pero mami, no le pelea a mi papi, porque la palabra del Señor dice que no hay que pelear. Y yo, ay, es que tu papi me saca de casillas, decía yo. Y yo le decía, es que usted no sabe, decía, pero yo le escucho al padre lo que dice. Decía, pero es que el padre está mal. Decía, ¿cómo va a estar mal si ellos estudian mucho? Ellos para ser sacerdotes han llegado a estudiar mucho. Y siempre me decía, ellos son ciegos y le guían a otro ciego, decía. Y siempre me decía eso, y yo a veces sí, la mayoría me quedaba callada. O él tiene un amigo de la iglesia católica. Entonces este amigo entró al Juan 23, no sé si en su país hay ese grupo, el Juan 23, en donde van a unos retiros y hacen reuniones entre ellos, así, y tiene un amigo ahí, y este amigo le ha dicho que la esposa había empezado a estudiar con los testigos y que de ahí le había empezado a ir mal, incluso se le murió una hijita. Y yo le digo, y mi esposo dijo, y por eso es que él me culpaba a mí, me decía, todas las cosas que nos ha ido mal es por su culpa, porque usted se salió de la iglesia y Dios nos está castigando, o está queriendo que usted venga a mal. Yo le decía, es que no es así, no es Dios, le decía, es Satanás que quiere que no estudie la Biblia, es Satanás que todo lo que nos ha pasado es para que yo renuncie a estudiar la Biblia, porque eso era lo que me decían. Y entonces él me decía que no, que es Dios, porque Dios me estaba queriendo hacer ver que estoy mal. Y yo no le creía, yo era cerrada, era como ciega, no quería ver, y el Padre me hizo volver a ver la verdad. Sí, esas cosas nos pasan. Sí, muy bueno. ¿Y qué sintió usted, hermana Sandra, después de esa primera comunión, luego de tantos años de estar errada? ¿Cómo se sintió su corazón al momento de la confesión? ¿Si se sintió más libre, feliz? Sí, cuando fui a confesarme, pues era como que le estaba diciendo directamente a Dios, como que le estaba diciendo, esto hice aunque tú ya lo sabes, esto hice, solo quiero que me perdones y quiero volver a la iglesia.
y cuando ya estuvimos en la misa, pues no sé, esta misa fue diferente. Me dio como más paz, una alegría al recibir la comunión igual. Era una alegría y vivir ese momento fue muy bonito. Y es como cuando ya salimos de la iglesia, es como que un peso se hubiese quitado de encima mía, sentía un alivio, así, y sí me sentí muy bien. Bueno, eso es de gran alegría para nosotros conocer su testimonio, porque quizás como usted hay muchas personas que están en la iglesia protestante, en la iglesia evangélica, en los salones del reino, como se llamen, y tengan ese deseo de aprender, pero no hay ningún católico como el padre Luis Toro que les predique la palabra con la Santa Biblia en la mano, que les diga, que les quite el velo de los ojos, que les predique como debe ser. Sí, eso es verdad. Cuando yo le escuché al padre la primera vez, desde la primera vez me impactó. No es que tuve que escuchar, porque si en la primera vez no me hubiese impactado, capaz que yo dejaba de escuchar y seguía estudiando con los testigos. Pero no, desde la primera vez que yo le escuché al padre fue así como, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y entonces yo empecé, desde que él empezó a predicar, o sea, empecé a escuchar, empecé a coger la Biblia y a ver si lo que él decía era verdad. Entonces empecé a escucharlo, buscar los textos, y decía, sí, es verdad, porque yo cuando estudiaba con los testigos, hay veces que miraban los versículos, y en unos me quedaba convencida, en otros no me quedaba convencida, y cuando yo volvía a repasarlos, volvía no solo a ese versículo, sino a leer versículos anteriores o después, o a leerme toda la parte de todo el capítulo. Todo el capítulo. Entonces, como no entendía mucho, entonces no me quedaba convencida, y después cuando le leía todo el capítulo igual, o sea, era como que no, mi cabeza no quería entender mucho, pero igual no me quedaba convencida. Había versículos en los que me quedaba convencida porque decían lo que estaba ahí, pero en otros no, incluso en eso del nombre de Jehová. Decía, pero ¿por qué? ¿Por qué en el Nuevo Testamento Jesús no le dice solo Padre y no le dice Jehová en mi Biblia? Y yo con ellos, yo no era convencida en leer la Biblia de ellos. E incluso me dieron una de ellos. Pero yo siempre leía en mi Biblia, porque yo en mi Biblia, la católica, entendía más. Entonces yo le decía, ¿puedo leer en mi Biblia porque yo en esta entiendo más? Decía, sí, no hay problema. No hay problema porque es lo mismo, solo que hay palabras como decir sinónimos que son la misma, o sea, que dicen lo mismo, pero que son distintas palabras. Y yo decía, ya bueno, pero yo siempre leía en mi Biblia, porque no me convencía la Biblia de ellos. Entonces, a pesar de que me dieron, y ahí la tengo guardada porque está nuevita, porque no la he utilizado. Uh-huh. Solamente utilizo la Biblia católica. Y hermana Sandra, otra preguntita. Cuando usted estaba en esa iglesia, en ese salón del reino, ¿verdad? Y usted veía que sí, ellos le predicaban y no entendía muy bien. ¿Usted asistió una vez a la iglesia católica para que le explicaran o no? Sí, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí. Cuando usted estaba en la iglesia evangélica, en el salón del reino, y tenía alguna duda,
¿Usted alguna vez asistió a la iglesia católica para que se la aclararan o se quedaba con la duda y ya? Si asistí nuevamente a la iglesia católica. Sí, para aclarar las dudas, ¿o nunca fue? No, yo ya no asistí, solamente esa única vez en donde hicieron los votos matrimoniales, que fui porque ya para darle gusto a mi esposo, pero de ahí asistir nuevamente a la iglesia, ya no asistí. Por eso mucha gente, como somos, o sea, toda la gente nos conocemos en este barrio y íbamos antes a la iglesia, entonces me conocían y siempre íbamos juntos con mi esposo. Incluso la gente ya había estado pensando que nos habíamos separado porque mi esposo iba solo y yo ya no iba, ¿no? Yo le decía, es que yo ya no voy a regresar a la iglesia, le decía, porque eso está mal, entonces yo ya no voy a regresar. Entonces mi esposo decía que las testigos de Jehová eran culpables de que nos hayamos separado, pero él decía en separación, en forma de separado, de irnos juntos a la iglesia. Pero decía, si estamos juntos, solo que tenemos otras ideas. Usted tiene la idea de irse a la iglesia católica y yo quiero irme a la iglesia de los testigos, le decía. Eso no es separación. Y él decía, sí, estamos separados, porque ya no vamos a la iglesia. Y él se sentía así, como que yo le había abandonado. Pero no, ya no iba. Es solamente la única vez que fue en los votos matrimoniales que mi tía nos inscribió y fuimos, pero yo era por darle gusto a mi esposo y estar bien con él, ¿no? Sí, y hermana Sandra, para finalizar ya, ¿qué consejo le quisiera dar usted a los católicos? ¿Qué consejo según su experiencia? Yo según mi experiencia, pues primero antes que nada, pues leer la Biblia, y más que todo no solos, como dice el Padre, no solos, porque uno no se llega a entender, y darse cuenta de que con todo lo que dice la Biblia, con todo lo que que Dios por medio de su Hijo Jesucristo nos dejó la enseñanza, Él nos enseña pues que la única verdadera iglesia que existió y existirá desde que Jesús vino es la católica, porque todas las enseñanzas que da la Biblia, pues la iglesia católica las cumple. Que no nos dejemos llevar por cosas del mundo, cosas que dice la gente solo porque dice, sino que vayamos a la raíz, a la verdad, y nos demos cuenta pues y no nos cerremos al escuchar otras cosas, porque podemos estar en la mentira o podemos estar errados en lo que creemos. Debemos darnos otra oportunidad de escuchar a otras personas, escuchar como yo pues escuché. Dios me jaló las orejas y me dijo, escucha esto. Cuando escuché al Padre Luis, pues ahí fue como que Dios me dijo, esto es la verdad, esto tienes que seguir, porque cuando yo lo escuché, eso quiero decir, o sea, la palabra la enseñanza que dio, pues me caló así bien hondo y llegó hasta el corazón. Y ahí es cuando sentí que esa era la verdad. Uno se siente y dejarse llevar por el amor de Dios y no cerrarse, más que todo no cerrarse a la enseñanza, porque hay muchas personas que nos cerramos y no queremos escuchar otra cosa que no sea lo que creemos o lo que nos dicen, sino la palabra de Dios. Muy bien, hermana Sandra. Muy bien, de verdad. Y esperamos que este consejo que la hermana Sandra nos dio a nosotros, pues les llegue a todos. Como dice en Santiago 4:4, o somos amigos de Dios o somos amigos del mundo, como ella lo dice.
El mundo nos podrá decir que los evangélicos y todo eso pues está bien, pero la palabra de Dios y Dios nos dice que está mal, que son lobos vestidos de oveja, engañadores, son falsos profetas. Entonces vamos a seguir el camino de Dios y hacernos amigos de Dios antes de hacernos amigos del mundo. Entonces, muchas gracias por su testimonio, hermana Sandra. Estamos contentos, felices de que usted haya vuelto a la verdadera iglesia, la iglesia católica. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Muy agradecidos con usted. Estamos bastante felices de que usted pudo dar su testimonio. A pesar de que tuvimos algunos inconvenientes, pues se pudo dar de la mejor manera. Entonces nos vemos en un próximo video, hermanos. Si este video les gustó, pueden suscribirse, pueden darle like, pueden dejar en los comentarios si usted tiene un testimonio, qué opina usted del testimonio de la hermana Sandra, y con mucho gusto nosotros nos vamos a encargar de leerlo. Entonces nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Gracias.